Me cambió por una mujer rica y hoy suplica pan en mi puerta. Nunca imaginé que esas palabras alguna vez saldrían de mi boca, pero lo vi con mis propios ojos. Mi hijo, el mismo que juró que su madre era lo más sagrado, de rodillas frente a mis rejas, con el traje sucio, la mirada vacía y las manos temblando, implorando que lo dejara entrar. Lloraba con una desesperación que partía el alma, golpeando el portón de hierro mientras gritaba: «¡Mamá, te lo ruego! No tengo a dónde ir. Ella me lo quitó todo». Desde el balcón, yo lo observaba en silencio, sin un solo gesto, con el corazón dividido entre el amor y la herida que me había dejado. Lo miraba y recordaba aquel día, tantos años atrás, cuando salió de casa prometiendo que volvería en cuanto se casara, que su esposa sería una bendición para mí. Cuántas veces me repetí esas palabras, tratando de creer que su distancia era solo una etapa, que la juventud lo volvía ciego por un tiempo. Pero el tiempo, cruel y sabio, se encargó de mostrarme la verdad. Mi hijo no se fue por amor, se fue por ambición. Él se llamaba Javier, y durante muchos años fue mi mayor orgullo. Nació cuando yo ya no esperaba milagros. Su padre, un hombre trabajador y honesto, había muerto demasiado pronto, y me dejó con una panadería pequeña, un horno viejo y una deuda enorme. Pero yo no me rendí. Cada madrugada, mientras el pueblo dormía, yo amasaba pan y esperanza al mismo tiempo. Mis manos se llenaban de harina, mis ojos de lágrimas, y mi corazón solo tenía un propósito: que Javier tuviera una vida mejor que la mía. Le di todo, incluso lo que no tenía. Vendí mi anillo de boda para pagarle los libros del primer semestre en la universidad. Empeñé la licuadora para comprarle zapatos nuevos el día de su graduación, cuando lo vi recibir su título. Con esa sonrisa orgullosa que iluminaba todo el salón, sentí que cada madrugada, sin dormir, había valido la pena. «¿Lo lograste, hijo?», le susurré mientras lo abrazaba, pero él, con un brillo extraño en los ojos, me dijo: «No, mamá, todavía falta mucho. Esto apenas empieza». Y tenía razón, pero no de la manera que yo creía. Fue poco después cuando conoció a Lucía. La vi una sola vez, de lejos, y desde ese primer encuentro supe que nada bueno traería. Era hermosa, sí, pero no era una belleza cálida. Era fría, como esas vitrinas que exhiben lujo pero esconden vacío. Venía de una familia con dinero, acostumbrada a mirar a los demás desde arriba. Cuando me la presentó, noté cómo él la miraba, con esa mezcla de adoración y vergüenza. Vergüenza de mí, de mi delantal manchado de harina, de mis manos ásperas. Ella me dio la mano apenas rozando mis dedos y dijo con una sonrisa cortés: «Javier me ha hablado tanto de usted». Fue en ese instante que sentí que la estaba perdiendo. Desde ese día, él empezó a cambiar. Dejó de venir los domingos, las llamadas se hicieron breves, los abrazos se convirtieron en saludos distantes. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía con prisa: «Claro, mamá, pero tengo reuniones, proyectos, compromisos». Yo lo entendía, o al menos intentaba hacerlo. Pensaba que el amor lo mantenía ocupado, que la vida moderna era así, rápida, sin tiempo para los afectos. Pero en el fondo, algo me decía que la distancia no era física, era del alma. El día de su boda me enteré por los vecinos. Nadie me llamó, nadie me invitó.
Me quedé sentada en la cocina, con el vestido que había planchado la noche anterior, esperando que tocara el teléfono. Pero solo sonó el silencio. Don Abel, el vecino de toda la vida, llegó por la tarde con los ojos tristes y una caja de pan dulce entre las manos. «No se aflija, doña Elena», me dijo. Los hijos a veces se ciegan con el brillo del oro, pero la luz del amor de madre siempre alumbra, aunque ellos no la vean. No contesté. Me limité a servirle café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé unas gotas sobre la mesa. Esa noche lloré hasta que el amanecer asomó por la ventana. Lloré por él, por mí, por todos los años que se iban con su ausencia. Lloré sin saber que ese sería apenas el principio de la historia que me traería hasta este día, en el que lo vería suplicando en la puerta de la casa que un día fue suya por derecho, pero que la vida me devolvió solo a mí. A veces me preguntan si siento odio. No, no es odio lo que habita en mí. Es algo más profundo, más callado. Es ese cansancio del alma que uno siente cuando comprende que el amor no basta para salvar a quien no quiere ser salvado. Porque a Javier lo amé con toda mi vida, pero él eligió cambiar el amor por apariencia, la ternura por codicia. Y mientras lo miro desde este balcón, de rodillas frente al mismo suelo donde de niño jugaba con harina en las manos, me pregunto en qué momento el hijo que crié con sacrificio se convirtió en este hombre perdido. No sé si abrirle la puerta, no sé si abrazarlo o dejar que la vida lo abrace con la misma dureza con la que me abrazó a mí. Pero una cosa tengo clara. Nada de esto pasó de un día para otro. Su traición se fue amasando lenta, igual que el pan que yo horneaba, solo que el suyo no alimentó a nadie. Solo destruyó lo que un día fuimos. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver atrás, a los años en que la pobreza era dura, pero el amor todavía nos sostenía, a cuando mi hijo aún me miraba con orgullo y me decía: «Mamá, un día te sacaré de trabajar», porque fue en ese amor tan puro y tan ciego donde comenzó la semilla de su ambición. Y aunque hoy lo vea arrodillado, no puedo negar que todo empezó conmigo, con una madre que dio todo sin imaginar que algún día su mayor sacrificio sería soltarlo. Cuando recuerdo los primeros años de mi vida con Javier, me doy cuenta de que lo que más dolía no era la pobreza, sino la ilusión con la que soñaba todos los días que mi hijo algún día no tendría que vivir lo que yo viví. Desde que se fue su padre, la casa quedó silenciosa, pero no vacía. La llené de trabajo y esperanza. Abría la panadería antes de que saliera el sol, cuando el aire aún olía a rocío y el mundo parecía limpio, y amasaba con las manos heladas hasta que el horno empezaba a calentar el alma del lugar. Cada barra de pan era una promesa, una oración silenciosa pidiendo fuerza para criar a mi muchacho, sin que le faltara un plato caliente ni una palabra de cariño. Javier creció entre el olor a levadura y el sonido del amasijo golpeando la mesa. Era un niño callado, pero observador. Se quedaba mirando cómo yo doblaba las masas y me decía con la seriedad de un adulto: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar un horno nuevo». Yo me reía y le respondía que con que me trajera buenas notas me conformaba, pero en el fondo me conmovía su inocencia, su deseo de protegerme aun siendo tan pequeño. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Los días se confundían entre madrugadas sin dormir
y noches en las que el cansancio me vencía sentada en la silla de la cocina, todavía con el delantal puesto. Javier fue un niño bueno, obediente, estudioso. Nunca me dio motivos para preocuparme más de lo necesario. En la escuela decían que tenía una cabeza brillante, que podía llegar lejos, y yo me lo creí con toda el alma. Por eso, cuando terminó la secundaria con honores y dijo que quería estudiar administración de empresas, sentí que el pecho se me llenaba de orgullo. «Vas a ser el primero de la familia con título, hijo», le dije con lágrimas en los ojos, y él me abrazó fuerte, con esa ternura que solo los hijos tienen cuando todavía no han aprendido a avergonzarse del amor. Lo ayudé en todo lo que pude. Vendí un terreno pequeño que había heredado de mis padres, empeñé mis pocas joyas, e incluso cerré la panadería por unas semanas para trabajar en casas ajenas, limpiando y cocinando. Todo para pagarle la matrícula y que pudiera ir a la universidad en la capital. Él no quería al principio. Decía que no quería dejarme sola, pero yo le insistí. Le rogué casi: «Vete, hijo, aprovecha lo que la vida te ofrece. No te preocupes por mí. Yo siempre salgo adelante». Y así lo hice, aunque cada noche me acostaba mirando su cama vacía y me preguntaba si habría comido, si tendría frío, si se acordaría de mí cuando las luces de la ciudad lo deslumbraran. Los primeros meses fueron duros. Las llamadas eran frecuentes, llenas de entusiasmo. Me contaba de las clases, de los amigos, de los sueños. A veces me pedía consejos, otras solo quería escuchar mi voz. Yo sentía que nada malo podía pasar mientras siguiera diciéndome «mamá» con ese cariño que sonaba a refugio. Pero un día, sin previo aviso, su tono empezó a cambiar. Ya no tenía tiempo para hablar. Las llamadas se hacían más breves, las visitas menos frecuentes. La primera vez que vino después de casi un año, noté que traía ropa elegante, un reloj caro y una manera de hablar distinta, más calculada, más fría. Se movía como si el aire del barrio le molestara. Me abrazó con prisa, sin mirarme mucho, y dijo que la universidad le iba muy bien. Yo fingí no notar la distancia. Le preparé su comida favorita, mole con arroz, y cuando se la serví, me dio las gracias, pero apenas comió. «Es que ya no estoy acostumbrado a tanta grasa, mamá. Allá comemos más ligero». Ese allá me dolió más que si me hubiera gritado. Allá, como si nuestra casa, su casa, ya fuera otro mundo. Con el tiempo supe que había conocido a alguien. No me lo dijo directamente, pero las madres siempre sentimos esas cosas. Lo veía en sus silencios, en su forma de sonreír cuando le llegaba algún mensaje al teléfono, en cómo se miraba al espejo antes de salir, hasta que un día, durante una de sus breves visitas, me lo confesó. «Mamá, quiero que conozcas a Lucía». Su voz sonaba segura, pero en su mirada había una especie de advertencia, como si esperara que yo no aprobara. «¿Lucía?», pregunté. «Sí, es mi novia. Su familia tiene una empresa importante y, bueno, ella me ha ayudado mucho». Lo dijo con un orgullo que me pareció exagerado, como si hablara de un trofeo más que de una persona. Aún así, sonreí. «Qué bueno, hijo. Mientras te haga feliz, yo seré feliz también». Pero cuando la conocí, algo dentro de mí se encogió. Era una muchacha hermosa, eso no se puede negar, pero su belleza tenía filo. Me dio la mano con apenas la punta de los dedos, y en su mirada había más curiosidad que afecto,
como si estuviera inspeccionando una rareza. «Encantada, doña Elena», dijo, con una sonrisa educada, pero sin calidez. Yo respondí que el gusto era mío, aunque por dentro sentí que algo se rompía en silencio. Después de esa visita, Javier empezó a cambiar de verdad. Dejó de venir los domingos, ya no atendía mis llamadas, y cuando lo hacía era con prisa. «Estoy en una reunión, mamá, te llamo después». Pero ese después nunca llegaba. Un día, cuando por fin logré que viniera, se sentó a la mesa sin apetito y me dijo con voz fría: «Lucía, cree que debería mudarme con ella. Dice que me conviene estar más cerca de la empresa de su familia». Yo me quedé callada. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran quitado el suelo. «¿Y tú qué piensas?», pregunté con esfuerzo. «Creo que tiene razón», respondió sin mirarme. No hubo discusión, solo silencio. Esa noche lloré sin ruido, con la almohada apretada contra el pecho, sabiendo que ya no había marcha atrás. Lucía lo fue alejando de todo lo que éramos. Lo convenció de vender su coche viejo, de cambiar su número de teléfono, de vestir distinto, de no frecuentar el barrio porque, según ella, no se veía bien para su imagen profesional. Cuando alguien te arranca poco a poco a quien más amas, no hay un solo golpe que duela, sino miles de pequeñas heridas que sangran sin que se vean. Yo seguía llamándolo, escribiéndole mensajes, enviándole pan fresco con los choferes de la empresa donde trabajaba, pero nunca respondía. Hasta que un día supe que se iba a casar. Me enteré por un cliente que me dijo que había visto en las redes sociales las fotos del compromiso. Javier, mi hijo, de traje caro, sonriendo junto a Lucía, rodeado de flores y copas de champán. Yo no sabía si llorar o reír, si sentir orgullo o vergüenza. Esa noche, don Abel vino a comprar pan y me encontró sentada frente al horno apagado. «Doña, no se torture. Los hijos no siempre entienden los sacrificios que se hacen por ellos, pero el tiempo pone todo en su sitio». Yo solo pude decirle: «No quiero que sufra, Abel. Solo quiero que sea feliz». Los días siguientes fueron una mezcla de resignación y silencio. No fui invitada a la boda, pero preparé una canasta de pan dulce y la llevé hasta la puerta de la iglesia donde se celebraría. Me quedé afuera, entre la gente que miraba desde lejos. Lo vi salir del auto, tomado de la mano de ella, impecable, sonriente. No me vio, o tal vez sí, pero prefirió no hacerlo. Me quedé allí hasta que las campanas dejaron de sonar, y luego caminé de regreso a casa, sola, con la canasta todavía llena. Al llegar, encendí el horno, no para hornear, sino para sentir calor, para no congelarme por dentro. Desde ese día, algo cambió definitivamente. Javier dejó de ser el hijo que yo conocía. Sus mensajes, cuando llegaban, eran fríos, formales. «Espero que estés bien, mamá. Estoy ocupado. Te llamaré la próxima semana». Cada palabra sonaba vacía, como si viniera de un desconocido. Y yo, que había pasado media vida trabajando para que él tuviera un futuro, empecé a acostumbrarme a la idea de que su futuro ya no me incluía. El amor de madre tiene una paciencia infinita, pero también conoce el límite del silencio. Yo seguía esperándolo, porque una madre nunca deja de esperar, aunque sepa que el que se fue ya no volverá igual. Y así empezó mi segunda vida.
la de una mujer que aprendió a amar en silencio, que siguió levantándose cada mañana para hornear pan y recuerdos, y que todavía conservaba la esperanza de que su hijo un día tocara la puerta solo para tomar café conmigo, sin excusas ni promesas. No sabía entonces que la vida estaba preparando una lección más dura, una que me enseñaría que los hijos no siempre se pierden cuando se van, sino cuando dejan de mirar atrás. El día en que entendí que mi hijo ya no me pertenecía, fue uno de esos en que el cielo parece más bajo, como si hasta Dios estuviera cansado de mirar. Era una tarde tibia, de esas en que el olor a pan recién hecho se mezcla con el ruido de los niños jugando en la calle. Yo había preparado con esmero su postre favorito, flan de vainilla con caramelo dorado, porque me había llamado 2 días antes para decirme que pasaría a visitarme con Lucía. Mi corazón se llenó de un entusiasmo infantil, el mismo que tenía cuando él era pequeño, y venía corriendo del colegio con las rodillas raspadas y una sonrisa llena de orgullo por una buena nota. Pasé toda la mañana limpiando la casa, puliendo los pocos cubiertos de plata que tenía, arreglando las flores del jarrón y hasta planché el mantel blanco que guardaba para las ocasiones especiales. Quería que Lucía viera que, aunque humilde, su suegra tenía dignidad. Preparé café de olla, molletes con mantequilla y el flan en el centro de la mesa, brillando bajo la luz amarilla de la lámpara. A las 6 en punto me puse el vestido azul que Javier siempre decía que me hacía parecer más joven, y esperé. Pero las horas fueron pasando y el reloj se volvió mi enemigo. A las 7 todavía tenía fe. A las 8 ya empezaba a sospechar. A las 9 el flan se había hundido un poco y el café estaba frío. A las 10 el silencio se había sentado a la mesa conmigo. Al día siguiente, supe por una vecina que había visto en las redes sociales fotos de una cena elegante en la que Javier y Lucía aparecían vestidos de gala, rodeados de gente importante. Mientras yo lo esperaba con el mantel extendido y las manos perfumadas de vainilla, ellos brindaban con champán. Esa noche me acosté sin cenar. No porque no tuviera hambre, sino porque sentía que algo dentro de mí se había roto de una manera que la comida no podía reparar. Desde ese momento, empecé a notar señales más claras del cambio. Javier ya no me llamaba mamá, sino madre, con una frialdad que dolía. Y cada vez que mencionaba a Lucía, su voz sonaba como la de un hombre que había encontrado en esa mujer no amor, sino un reflejo del éxito que siempre quiso. Un domingo, meses después, me animé a llamarlo yo. «Hijo, ¿por qué no vienes a comer? Hace tanto que no te veo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego su voz, distante. «Lucía y yo tenemos compromisos, mamá. Ella no se siente cómoda en tu barrio. Dice que es peligroso». Me quedé muda unos segundos. «Peligroso», repetí. «Pero si todos te vieron crecer aquí». Él suspiró, molesto. «Mamá, entiende, ya no vivo esa vida». «No te lo tomes a mal». Me lo tomé a mal, aunque no lo dije. Colgué el teléfono y me quedé mirando la foto suya que tenía en la repisa, la de su graduación. El mismo muchacho que alguna vez me abrazó prometiendo que nunca me dejaría sola. Pasaron semanas sin noticias suyas. A veces iba a la iglesia y pedía por él, no para que regresara, sino para que no se perdiera del todo. Un día, mientras regresaba de misa,
me crucé con don Abel. Ese hombre fue siempre mi ángel silencioso, vecino de toda la vida, viudo desde joven, siempre amable, siempre dispuesto a ayudar. Me preguntó si había sabido de Javier y le conté la verdad, con vergüenza. «No se aflija, doña Elena», me dijo. «El dinero tiene una manera extraña de nublar los ojos, pero los ojos del alma, esos no se ciegan para siempre». Le sonreí, agradecida, pero sabía que había palabras que solo sirven para consolar, no para curar. Poco después, recibí una invitación. Era una tarjeta de color marfil con letras doradas. Lucía y Javier tienen el honor de invitarla a su recepción de boda. No decía mamá, ni mi hijo. Decía la señora Elena Ramírez, como si fuera una desconocida. Sentí una punzada en el pecho. No me invitaban a la boda religiosa, solo a la recepción, y la invitación llegaba 2 días antes del evento. Dudé. Quise no ir. Quise mantener la poca dignidad que me quedaba, pero don Abel me convenció. «Vaya, doña, aunque no la traten como merece. Usted tiene derecho de ver a su hijo casarse. No por ellos, por usted». Me puse mi mejor vestido, el negro de encaje que guardaba desde el funeral de mi esposo, porque era el único elegante que tenía. Me peiné con cuidado, me puse perfume y caminé hasta la parada del autobús. Llegué al salón de eventos casi al anochecer. Era un lugar enorme, lleno de luces, flores y música. Desde la puerta, vi a Javier en el centro del salón, con Lucía a su lado, radiantes, perfectos. Parecían una pintura. Me quedé en la entrada, sin atreverme a avanzar. Una joven de la recepción se me acercó y me pidió la invitación. La miró con una sonrisa ensayada y me dijo: «La lista de la recepción cerró hace 1 hora. Lo siento». Intenté explicarle que era la madre del novio, pero ella me interrumpió con voz mecánica. «Entiendo, señora, pero no puedo dejarla pasar». Detrás de mí, un guardia de seguridad me observaba con impaciencia. El ruido de la música y las risas se mezclaban con el zumbido del aire acondicionado. Por un momento, pensé en insistir, en gritar su nombre, pero no lo hice. Me di la vuelta y salí despacio, con la cabeza erguida, aunque por dentro me estaba desmoronando. Caminé de regreso hasta la avenida, con los tacones apretándome los pies y el corazón latiendo como si quisiera escaparse del pecho. Me senté en la parada del autobús y esperé el último, mientras a mi alrededor la ciudad seguía viva, indiferente. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me miré al espejo. No me reconocí. La mujer reflejada no era la madre orgullosa que había criado a un hijo con amor. Era una sombra cansada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, cuando salí a abrir la panadería, don Abel estaba esperándome en la puerta con una bolsa de pan de otro negocio. Me miró con pena, como si ya supiera. No pudo verla, ¿verdad? Negué con la cabeza. Él suspiró. Yo estuve cerca del salón, por casualidad. Los vi entrar. Lucía se veía distinta, orgullosa. No se imagina cuánto me dolió verla agarrada de su brazo, como si lo poseyera. Asentí sin decir palabra. «Doña, yo sé que esto duele, pero no se castigue. Uno puede parir a los hijos, pero no puede controlar en qué se convierten». Las semanas siguientes fueron pesadas. Empecé a enfermarme del estómago, a tener mareos,
a perder el apetito, no por falta de comida, sino de ganas de vivir. Don Abel venía cada mañana a revisar que hubiera desayunado. Un día me trajo una radio pequeña y la dejó sobre el mostrador. Para que tenga compañía, me dijo. Era un gesto sencillo, pero en ese momento me sostuvo más que cualquier palabra. Pasaron meses hasta que Javier volvió a comunicarse conmigo. Fue una llamada breve. «Madre, necesito unos papeles de la panadería, el acta de propiedad. Es solo para un trámite». Su tono era seco. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, pero que no podía quedarse a hablar. Esa noche busqué los papeles, los guardé en una carpeta y esperé que viniera. Llegó en un coche nuevo, con la música alta. Lucía estaba con él, maquillada, perfumada, con ese aire de reina que siempre la rodeaba. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa fría. Yo la saludé con cortesía. «Pasen, está todo listo». Javier ni siquiera me miró. Fue directo al grano. «Solo vengo por los documentos». Se los entregué y me quedé esperando que dijera algo más. Nada. Cuando ya estaban por irse, le pregunté, «¿Y tú cómo estás, hijo?» Él respondió sin mirarme. «Bien, mamá, ocupado, ya sabe». Lucía lo tomó del brazo y dijo en voz baja pero audible, «Tenemos prisa, amor». Y se fueron. Me quedé de pie, mirando cómo el coche desaparecía al final de la calle. En ese instante, supe que lo había perdido del todo. Esa mujer no solo le había quitado el cariño por mí, le había arrancado la memoria. Me senté en la mesa y me quedé mirando la carpeta vacía. No sabía que esos papeles, que yo entregaba con tanta confianza, serían usados más tarde para algo que me haría mucho daño. Pero todavía faltaba tiempo para descubrirlo. Esa misma noche, don Abel me encontró llorando en la panadería cerrada. «Doña Elena, no se encierre con la tristeza. Salga, venga a tomar un café conmigo». Acepté. Nos sentamos afuera, bajo el farol de la esquina, y me dijo algo que nunca olvidé. El amor de los hijos no siempre es recompensa, a veces es prueba. No entendí del todo en ese momento, pero con los años esa frase me acompañaría como una verdad, escrita a fuego. Días después, vi una foto en el periódico local. Empresario joven y su esposa amplían su cadena de panaderías. Era Javier, sonriendo, posando frente a un local nuevo, con el logo que reconocí enseguida, el mismo nombre de mi vieja panadería, solo que con un diseño moderno y elegante. Mi alma se partió en dos. Usaron mi nombre, mi receta, mi historia, y la vendieron como su éxito. Nadie mencionaba a la mujer que lo había enseñado a amasar. En los artículos decían que Lucía era la cerebro financiero del negocio y que su esposo, Javier, era el corazón visionario del proyecto. Durante semanas caminé como un fantasma. Seguía horneando, pero el pan no sabía igual. Las manos me temblaban, y cada vez que veía su foto en algún anuncio sentía que me faltaba el aire. Intenté escribirle una carta, no para reclamarle, sino para decirle que lo amaba, que no necesitaba dinero, solo una visita, una palabra, pero no la envié. Me di cuenta de que las cartas no curan cuando el destinatario ha olvidado leer con el corazón. Así llegó la primera gran herida, el robo del amor disfrazado de progreso. Y yo, una madre sencilla, tuve que aprender que a veces la mayor traición no viene del odio, sino de la indiferencia.
Desde entonces, cada vez que veía el amanecer desde la ventana de la panadería, me decía que debía ser fuerte. Pero ser fuerte no significa no sentir, significa seguir de pie, aunque el alma tenga grietas. No lo sabía aún, pero aquel sería solo el primer golpe de muchos. La vida todavía tenía guardado para mí el momento en que la humillación se volvería pública, y el hijo que crié con tanto sacrificio me negaría no solo el saludo, sino el nombre mismo de madre. Y aún así, sin entender cómo, yo seguiría amándolo, porque el amor de madre es esa condena dulce que ni la ingratitud puede matar. El tiempo siguió pasando como el agua tibia que escurre entre los dedos, sin ruido, sin aviso, pero arrastrando todo lo que toca. Después de aquella traición silenciosa con mi panadería, algo dentro de mí se apagó. Dejé de abrir el horno temprano. Ya no me importaba si el pan salía parejo o si el aroma llenaba la calle. Empecé a vivir en automático, cumpliendo con el día sin pertenecerle. Don Abel seguía viniendo cada mañana. Dejaba pan fresco de otra tienda en mi mesa y me preguntaba si había dormido. Le decía que sí, aunque mis noches eran un desfile de recuerdos. En cada sueño aparecía Javier niño, riendo con harina en el cabello, corriendo alrededor de la mesa y diciéndome que un día me compraría un horno nuevo. Pero cuando despertaba, lo que tenía frente a mí era la panadería vacía y el eco de esas risas que se habían ido para siempre. La enfermedad llegó sin anunciarse. Primero fue el cansancio, un mareo constante que me hacía apoyarme en las paredes. Después, las manos comenzaron a hincharse y la vista se me nublaba. Fui al médico del pueblo y me dijo que debía descansar, que mi presión estaba alta, que no podía seguir trabajando de pie tantas horas. Sonreí con amargura. ¿Descansar de qué? Si descansar era pensar más. De todos modos, obedecí. Cerré el local por unas semanas y por primera vez en décadas, mi horno quedó frío. Fue como si el corazón de la casa se hubiera detenido. Al principio, los vecinos venían a visitarme. Me traían sopa, fruta, palabras de ánimo. Pero con el tiempo, las visitas se espaciaron. La gente sigue su vida, y la vida de una vieja sola deja de ser noticia. Don Abel era el único que no fallaba. Me leía el periódico en voz alta. Me acompañaba a caminar por la plaza los domingos, y siempre, al despedirse, me decía: «Si su hijo supiera lo que vale usted, dejaría el mundo por venir a verla». Yo solo sonreía. No quería alimentar rencores. Prefería pensar que Javier estaba ocupado, que algún día el destino lo haría volver. Pero el destino, cuando llega tarde, a veces solo viene a cobrar. Una mañana, mientras tomaba mi café, escuché en la radio una entrevista con el joven empresario Javier Ramírez y su esposa Lucía, dueños de la cadena de panaderías Delicias Reales. Reconocí su voz enseguida. Hablaba con seguridad, con ese tono de quien se sabe admirado. Mi inspiración siempre fue el trabajo duro, decía. Mi madre me enseñó a valorar el esfuerzo, aunque ya no esté con nosotros. Ya no esté con nosotros. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué quería decir con eso? Que yo había muerto, que me había borrado de su vida para que encajara mejor en su historia. Apagué la radio con la mano temblorosa. Ni siquiera el dolor me salía con lágrimas. Era un silencio que pesaba más que el llanto.
Los días siguientes fueron una prueba. Mi cuerpo ya no respondía igual. Me costaba subir las escaleras y el cansancio me doblaba en dos. Aún así, cada mañana me obligaba a encender el horno, no por negocio, sino por costumbre. El olor del pan era lo único que me mantenía viva. Me recordaba que aún existía algo mío en este mundo. Pero ni eso duró mucho. Una tarde llegó una carta del banco. Decían que debía entregar la propiedad del local, que había sido utilizada como garantía en un préstamo a nombre de Panaderías Delicias Reales. Corrí a leer los documentos y comprendí todo. Los papeles que Javier me había pedido aquel día los había usado para hipotecar mi pequeño negocio a favor de su empresa. No solo me había quitado el nombre, me había quitado la casa, el sustento, el último pedazo de mi vida. Caí al suelo con el sobre entre las manos. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Cuando don Abel llegó y me encontró desmayada, me llevó al hospital. Pasé varios días internada. Los médicos decían que tenía que cuidarme, que el estrés me estaba matando. Pero, ¿cómo se cuida el corazón cuando quien lo destruyó es el hijo que una parió? Don Abel pagó mis medicamentos y cerró la panadería por mí. Cuando volví a casa, lo primero que hice fue mirar la fachada vacía. Ya no tenía el letrero con mi nombre. Alguien lo había arrancado. Sentí que me arrancaban la piel también. Desde entonces empecé a vivir del favor de los vecinos. Vendía pan desde la cocina de mi casa, en cantidades pequeñas, solo para sobrevivir. Mis manos temblaban tanto que a veces tiraba la harina al suelo, pero aún así seguía, porque la rutina era lo único que me separaba de la locura. Don Abel me ayudaba a comprar los ingredientes, me acompañaba al mercado, cargaba las bolsas sin que yo se lo pidiera. Era un hombre bueno, discreto, de esos que ya casi no existen. Me trataba con un respeto que me hacía sentir persona otra vez. «No se rinda, doña», me decía. «La vida da vueltas, y el que sube muy rápido a veces se cae sin red». Yo le respondía que no quería que mi hijo se cayera, solo que recordara de dónde venía. Pero la vida, caprichosa, escucha los deseos de maneras retorcidas. Una mañana, mientras preparaba la masa, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, encontré a Javier. No era el mismo. Su ropa estaba arrugada, el rostro demacrado, los ojos hundidos. «Mamá», dijo, con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Me quedé inmóvil. No sabía si abrazarlo o cerrarle la puerta. Lucía me engañó, me vació las cuentas, vendió las acciones, se fue con otro. Perdí todo. Hablaba entre sollozos, temblando. «Perdón, mamá, no supe ver». Lo miré largo rato. En sus ojos había miedo, pero no el miedo de un hijo arrepentido, sino el pánico de quien ha perdido el poder. «¿Y ahora te acuerdas de mí?», pregunté despacio. «Siempre me acordé», mintió. Solo que ella me hizo pensar que no lo dejé terminar. Te hizo pensar que yo no valía nada, y tú le creíste. Bajó la cabeza. Me pidió que lo dejara quedarse unos días, que no tenía dónde dormir, y aunque todo dentro de mí gritaba que no, el corazón hizo lo de siempre. Perdonó. Le preparé café y lo vi comer con ansiedad, como quien no ha probado comida casera en años. Le pregunté si había hablado con ella, si había intentado recuperar lo perdido. Me contó
que Lucía había desaparecido con un inversionista extranjero, que lo habían investigado por fraude, que su nombre estaba en los periódicos. Me quedé sin nada, mamá, sin dinero, sin amigos, sin casa. Me quedé callada. Solo dije, yo también me quedé sin nada, hijo, pero la diferencia es que lo mío lo perdiste tú. Él no supo qué contestar. Esa noche durmió en el sofá. Yo lo observé desde la puerta. Dormía intranquilo, como un niño asustado. En un momento murmuró su nombre. Lucía, no me dejes. Y entonces supe que todavía no había aprendido, que no había vuelto por amor, sino por necesidad. Aún así, le puse una manta sobre los hombros. Las madres somos así, incapaces de cerrar del todo el corazón. Los días siguientes intentó ayudarme, pero no sabía cómo. Quiso abrir de nuevo la panadería, pero el local ya no me pertenecía. Me propuso demandar, recuperar lo perdido. Yo solo quería paz. El dinero va y viene, le dije. Lo que no vuelve es el respeto. Don Abel lo observaba de lejos, desconfiado. Una tarde, mientras caminábamos hacia el mercado, me dijo en voz baja, «Tenga cuidado, doña. No vaya a hacer que el arrepentimiento dure solo lo que tarda el hambre en volver». Le respondí que lo sabía, pero que a veces el alma prefiere una ilusión antes que una soledad absoluta. Durante semanas, Javier intentó recomponer su vida. Lo veía sentado en la mesa revisando papeles, haciendo llamadas, buscando empleo, pero en sus gestos todavía quedaba la soberbia. Seguía creyendo que el mundo le debía algo. Yo lo miraba y pensaba cuánto se parecía a su padre en la juventud, un hombre de ilusiones grandes, pero sin raíces, solo que su padre, aunque pobre, nunca traicionó a nadie. Una noche, después de cenar, Javier me preguntó si todavía tenía aquellos papeles viejos de la panadería original. Le dije que no, que todo se había ido con la hipoteca. Él insistió. Quizás podríamos hablar con alguien, recuperar algo, mamá. Usted no sabe, pero en esos archivos puede haber información valiosa. Lo miré con cansancio. ¿Valiosa para quién, Javier? ¿Para ti o para mí? No contestó. Pasé esa noche en vela, pensando en todo lo vivido, en cómo el amor puede torcerse cuando se mezcla con la ambición, en cómo el perdón se convierte en una cadena cuando la otra persona no cambia. Sentí que había llegado al fondo de la tristeza, ese punto donde ya no hay lágrimas, solo calma. Una calma extraña, resignada, que precede al cambio. No sabía que en ese silencio que me rodeaba empezaba a nacer algo nuevo, una fuerza que no conocía, una voz interna que ya no quería llorar, sino entender. Y mientras Javier dormía en el sofá, yo recé en silencio, no por él, sino por mí. Pedí a Dios que me mostrara la verdad completa, aunque doliera, y Él, que siempre escucha tarde, pero escucha bien, ya tenía preparada la respuesta. Solo faltaban unos días para que esa verdad se revelara, y con ella, la última transformación de mi vida. El momento en que la humillación se convertiría, al fin, en justicia. Cuando desperté aquella mañana, el aire olía a lluvia y a destino. Había dormido poco, con el cuerpo cansado y la mente llena de pensamientos que no me dejaban descansar. Javier seguía en el sofá, enredado en una manta, murmurando cosas entre sueños. Lo observé largo rato,
tratando de encontrar en su rostro algún rastro del muchacho que un día fue, el que me abrazaba con ternura, el que lloró en mi regazo cuando murió su padre. Pero ya no quedaba nada de ese niño. La vida, el dinero y las malas compañías le habían cambiado la mirada, y aunque ahora parecía arrepentido, había algo en su silencio que me inquietaba. Tenía la expresión de quien calcula, no de quien siente. Preparé café y esperé a que despertara. Cuando se levantó, se sentó frente a mí sin hablar, con el cabello desordenado y las manos temblorosas. «Voy a salir un rato», dijo. «Necesito averiguar algunas cosas». No pregunté qué cosas. Sabía que, cuando el alma de un hombre todavía no ha aprendido a aceptar sus errores, busca afuera lo que solo se puede encontrar adentro. Pasaron 3 días sin que regresara. No llamó, no mandó mensaje, nada. Don Abel, que siempre estaba pendiente, me decía que no me preocupara, que seguramente había ido a buscar trabajo. Pero yo lo conocía. Sabía que cuando el silencio se alargaba, algo estaba tramando. Al cuarto día, escuché el ruido de un auto frenando frente a mi casa. Me asomé por la ventana y lo vi bajar. Traía un traje nuevo, un maletín y una sonrisa forzada. «Mamá, tengo buenas noticias», dijo apenas entró. Me habló con una energía extraña, fingida. Me explicó que había ido a la capital, que había contactado a unos antiguos socios, que quizá podría recuperar parte de la empresa si encontraba ciertos documentos de propiedad. Lo miré en silencio, sin comprender del todo. ¿Qué documentos? Unos que tienen que ver con la panadería original, los viejos papeles del local y de la herencia de papá. Tal vez haya un registro que no se usó bien, una escritura, algo que podamos reclamar legalmente. Su entusiasmo era casi infantil, pero yo sabía que no buscaba justicia, sino volver al mundo que había perdido. «Esos papeles están guardados en el baúl del altillo», le dije finalmente, «pero no creo que te sirvan para nada». Subió corriendo y bajó al rato con una caja polvorienta. La abrió sobre la mesa y empezó a revisar carpetas amarillentas, recibos antiguos, certificados, un acta de matrimonio, fotos y finalmente un sobre sellado con el nombre de mi difunto esposo, Luis Ramírez. Escritura pendiente. Lo miré con sorpresa. No recordaba haber visto ese sobre antes. Javier lo abrió con cuidado, como quien desentierra un tesoro, y dentro había varias hojas dobladas, todas con sellos de notaría y fechas de hacía más de 30 años. Una de ellas mencionaba un terreno adquirido por mi marido en una permuta laboral, un lote en las afueras del pueblo, que había quedado sin registrar por falta de pago de impuestos. «Esto puede valer mucho», murmuró Javier con la voz acelerada. «¿Sabías de esto, mamá?» Negué con la cabeza. «Tu padre nunca me dijo nada. En aquellos años estábamos tan ocupados tratando de sobrevivir que no había tiempo para papeles». Él empezó a reír, pero no de alegría. Era una risa nerviosa, ambiciosa. «Mamá, si este terreno todavía existe, podríamos venderlo. Resolveríamos todo. Tú podrías tener una vida digna al fin». No respondí. Había algo en su tono que me recordaba a Lucía, esa misma ansiedad disfrazada de amor, esa urgencia que no era por mí, sino por el dinero. Le pedí que me dejara revisar los documentos con calma y que al día siguiente hablaríamos. Pasé la noche leyendo cada papel. Entre ellos encontré una carta escrita a mano por mi esposo.
fechada unos meses antes de morir. Decía que aquel terreno no debía venderse jamás, que era el fruto de toda una vida de trabajo injusto, y que quería que se usara algún día para dar de comer a los que nada tienen. Me quedé mirando esas palabras con el corazón apretado. Era como si Luis hablara desde otro tiempo, recordándome que la dignidad no se negocia. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata y cerré la caja. A la mañana siguiente fui a ver a don Abel. Le conté todo. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo: «Doña Elena, si ese terreno existe, antes de hacer nada, asegúrese de que esté a su nombre. Busque un abogado honesto. Y no le diga nada a su hijo hasta saber con certeza lo que hay». Le prometí hacerlo. Fuimos juntos a la municipalidad. La empleada, una muchacha joven de gafas grandes, buscó en el sistema y, tras unos minutos, dijo: «Sí, aquí aparece un lote con ese número de registro. Está a nombre de Luis Ramírez, pero figura como inactivo. Podría solicitar una actualización de datos». Me dio un formulario y un contacto de un abogado que ayudaba con esos casos. Cuando salimos, el cielo se había oscurecido. Caminamos en silencio, bajo la amenaza de lluvia. Sentí que algo grande se acercaba, una de esas verdades que cambian el rumbo de la vida. Esa misma tarde, recibí la visita del abogado, un hombre de mediana edad, amable, de voz tranquila. Se presentó como el licenciado Ortega. Le mostré los documentos y la carta. Los examinó con detenimiento, ajustándose los lentes varias veces. «Señora», dijo al fin, «este terreno no solo existe, sino que ahora vale una fortuna». Hace años la zona se urbanizó. Hay centros comerciales, fábricas y autopistas cerca. Si logramos demostrar la propiedad legal, usted podría tener derecho a una indemnización millonaria. Sentí un vértigo. ¿Millonaria? Sí, doña Elena, hablamos de mucho dinero, pero hay que hacer las cosas bien. Lo primero es inscribirlo a su nombre. Le pedí que me ayudara, pero le advertí que no tenía cómo pagarle. Él sonrió. «Déjeme hacerlo pro bono. Es mi manera de devolver algo a la gente buena. Su historia me conmueve». No pude contener las lágrimas, no por el dinero, sino por la posibilidad de que, por fin, la justicia se acordara de mí. Durante las semanas siguientes, el licenciado Ortega se encargó de todo. Revisó archivos, presentó solicitudes y finalmente logró obtener el título actualizado. El terreno, ahora oficialmente mío, tenía un valor que yo no podía ni imaginar. Cuando me entregó los documentos, me temblaban las manos. Don Abel, que estaba presente, se santiguó. «Mire usted, doña Elena, Dios tarda, pero no olvida». Yo lloré en silencio. No era la alegría lo que me inundaba, era una mezcla de gratitud y miedo. Miedo de lo que vendría, de que Javier se enterara. Y claro, se enteró. No sé cómo lo supo. Quizá revisó mis cosas mientras yo dormía, o tal vez escuchó una conversación con don Abel. Una tarde, cuando regresé del mercado, lo encontré sentado en la mesa con los papeles extendidos. «Así que era cierto», dijo. Su voz tenía ese tono que conocía demasiado bien, el tono del deseo. «Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Sabes lo que podríamos hacer con esto? Podríamos construir una nueva empresa, recuperar todo lo perdido». Sentí un escalofrío. «No, hijo. Este terreno no se toca. Es lo único limpio que nos queda.
Él frunció el ceño. Limpio. Mamá, esto es una oportunidad. No, Javier, es un regalo. Y los regalos de Dios no se usan para el ego. Golpeó la mesa con el puño. Siempre con tu moral barata. Por eso estamos como estamos. Lucía tenía razón. Tú no entiendes el valor del dinero. Me quedé muda. Mencionarla fue como si me escupiera en el alma. Ella destruyó tu vida, y tú todavía la defiendes. Ella me enseñó a pensar en grande. No, te enseñó a olvidar quién eras. La discusión fue dura, tan dura, que por un momento temí que le diera un infarto de rabia. Me gritó que yo no sabía nada de negocios, que por mi culpa había perdido todo, que si no hubiera sido tan obstinada con la panadería antigua, habría tenido más dinero, más éxito. Siempre fuiste un lastre, dijo con los ojos enrojecidos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo le respondí con calma, y aún así, ese lastre te sostuvo cuando te quedaste sin nada. Tomé los papeles de la mesa y los guardé en el armario bajo llave. Mientras yo esté viva, esto no se venderá. Se levantó bruscamente y salió dando un portazo. Durante varios días no supe de él. Pensé que se había ido para siempre, pero una tarde volvió, distinto, más sereno. Traía flores y una sonrisa ensayada. «Perdóname, mamá», me dijo. Dije cosas horribles. Estaba desesperado. Te prometo que no volveré a mencionar el terreno. Me abrazó y yo, aunque desconfiaba, lo abracé también. Quise creerle, porque el corazón de una madre es así. Se aferra a las mentiras con tal de no aceptar la soledad. Sin embargo, algo cambió después de eso. Comenzaron a llegar cartas, llamadas de desconocidos, gente preguntando si vendía la propiedad. Uno de ellos incluso vino en persona, un hombre elegante, de traje gris y sonrisa fría. Dijo representar a una compañía inmobiliaria interesada en comprar el terreno. Le respondí que no estaba en venta. Sonrió y me dejó su tarjeta. Piénselo, doña Elena. Podría asegurar su vejez. Esa misma noche confronté a Javier. «Tú hablaste con alguien de una inmobiliaria». Bajó la mirada. «Mamá, solo pedí una tasación, nada más». «Mentira. Estás intentando venderlo por tu cuenta». Negó, pero en su voz se notaba la culpa. «Lo hago por ti, para que vivas mejor». «No, necesito vivir mejor. Necesito vivir en paz». Esa fue la última vez que levanté la voz en su presencia. Desde entonces lo traté con una cortesía distante, como a un huésped. Don Abel me aconsejó poner todo por escrito, dejar testamento, asegurarme de que el terreno no pudiera tocarse. Seguí su consejo. El abogado Ortega redactó los documentos y los inscribió legalmente. El terreno quedó protegido, pero la tensión entre mi hijo y yo se volvió insoportable. Ya no comíamos juntos, casi no hablábamos. Vivíamos en la misma casa, pero en mundos distintos. Hasta que una mañana, mientras preparaba el desayuno, oí la puerta principal abrirse y pasos apresurados. Era Javier, entrando con otro hombre. Reconocí su voz, el de la inmobiliaria. «Aquí está mi madre», dijo Javier con un tono cínico. «Podemos firmar ahora». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. El hombre me tendió unos papeles. «Doña Elena, si firma aquí, la compañía transferirá la suma acordada a su cuenta». Lo miré sin entender. «¿Qué suma?» «9 millones de pesos». Me quedé muda. Mi hijo no tiene autoridad para vender nada.
dije con firmeza. El terreno está registrado solo a mi nombre. El hombre me miró con sorpresa y luego a Javier. ¿No me dijo que era copropietario? Javier se puso pálido. Debe haber un error. No hay ningún error, le respondí. El único error fue haberte creído una segunda vez. El silencio que siguió fue brutal. El inversionista se disculpó y se fue. Javier se quedó allí, de pie, derrotado, con los ojos rojos de rabia. ¿Por qué me haces esto, mamá? Somos familia. Lo miré con tristeza. Porque tú dejaste de comportarte como tal. Si el dinero te enseñó a olvidarme, ahora el dinero te va a enseñar lo que cuesta la pérdida. Salió furioso, gritando que me arrepentiría, que algún día me quedaría sola. Yo ya estaba sola, y él aún no lo comprendía. Esa noche recé. Le pedí a Dios que no lo castigara con hambre ni con cárcel, solo con verdad, porque el verdadero castigo de quien vive de la mentira es enfrentarse al espejo y no reconocerse. Días después supe, por boca de don Abel, que Javier había intentado demandarme, pero el abogado Ortega detuvo el proceso antes de que empezara. Todo estaba legalmente blindado. Cuando me lo contó, sentí por primera vez en muchos años una calma profunda. No era alegría, era una paz dura, de esas que llegan después de la tormenta. Poco a poco, mi salud mejoró. Comencé a hornear de nuevo, más por placer que por negocio. Don Abel venía a probar el pan, me contaba anécdotas del pueblo y me hacía reír. Me sentía ligera, como si un peso antiguo se hubiera caído de mis hombros. Una tarde, mientras acomodaba los moldes en el estante, encontré la carta de Luis otra vez. La leí y entendí por qué las cosas habían sucedido así. Ese terreno no era una herencia de dinero, era una herencia de dignidad. Era la última lección que la vida quería enseñarme, que lo que se da con sacrificio se honra con silencio, no con venta. Y así, sin buscarlo, el descubrimiento de aquellos papeles me devolvió no solo la esperanza, sino también la voz. Por primera vez en años sentí que podía mirar al cielo y decir con orgullo, no todo está perdido. No imaginaba que esa verdad, que había mantenido en secreto, sería también el detonante de la confrontación final, el día en que mi hijo y yo nos miraríamos por última vez a los ojos, no como madre e hijo, sino como dos extraños separados por el mismo oro que alguna vez creímos que nos uniría. Porque cuando el dinero entra por la puerta, el amor, si no es verdadero, se va por la ventana. Y el mío, aunque dolido, se quedó conmigo, intacto, esperando el último acto de justicia que el destino, paciente, ya preparaba para cerrar nuestra historia. El amanecer de aquel día tenía un silencio distinto, un peso invisible, que se posaba sobre los hombros como una premonición. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Desde la ventana de mi cocina vi llegar el coche gris que ya conocía. Javier bajó despacio, con el rostro cansado y los ojos hundidos, vestido con el mismo traje que alguna vez usó en las inauguraciones de sus panaderías. Pero esta vez no traía flores ni disculpas, sino algo más oscuro, un miedo disfrazado de orgullo. Tocó la puerta 3 veces. No respondí enseguida. Me tomé unos segundos para mirar mis manos, esas manos que lo habían alimentado, acariciado, castigado y perdonado tantas veces. Cuando abrí, lo encontré allí, con la mirada baja, evitando mis ojos.
Necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba ronca, quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Lo dejé pasar sin decir nada. Caminó hasta la mesa y se quedó de pie, como si no se atreviera a sentarse. «¿Qué pasa ahora, Javier?», pregunté con calma. «Me enteré de todo», respondió, y su tono ya no era de reproche, sino de desesperación. «Supe que el terreno se vendió finalmente. La empresa que quería comprarlo lo hizo, pero no contigo. Lo hizo contigo como socia mayoritaria». Me quedé quieta. No sabía de qué hablaba. «El abogado Ortega me lo explicó», continuó. «Firmó un acuerdo con una compañía nueva, en la que tú eres la propietaria principal. Me quitaste lo último que tenía, mamá. Me dejaste sin nada». Respiré hondo y lo observé con serenidad. «Yo no te quité nada, hijo. Solo protegí lo que tu padre nos dejó. Si no te gusta la verdad, no me culpes por ella». Golpeó la mesa con fuerza. «¿Verdad? Tú no entiendes nada. Yo podía haberlo multiplicado. Podía haberlo convertido en un imperio». Su voz resonó en la casa vacía. «¿Un imperio de qué, Javier? De pan sin alma, de negocios manchados de mentira. Lo que perdiste no fue dinero, fue tu nombre, tu honor, tu palabra». Me miró con furia. «Mi nombre vale más que el tuyo ahora. Nadie te conoce, nadie te recuerda». Yo hice de la nada una empresa que todos respetaban. «No, hijo», dije suavemente. «Tú hiciste de la nada una mentira que todos compraron». El silencio que siguió fue largo, denso, casi físico. Lo vi respirar con dificultad, como si luchara consigo mismo. Después, bajó la voz y me dijo: «No vine a discutir. Vine a pedirte ayuda. No tengo casa, no tengo trabajo, ni un peso. Me van a embargar el coche y las pocas cosas que me quedan. Lucía me dejó endeudado hasta el cuello. Te juro que no lo sabía, mamá. Solo quiero empezar de nuevo». Lo escuché en silencio. «¿Empezar de nuevo?», repetí. «¿Dónde empieza de nuevo un hombre que nunca aprendió a mirar atrás? Todo lo que necesitabas para empezar bien, lo tuviste desde niño. Amor, educación, un hogar limpio. Lo perdiste no por mala suerte, sino por soberbia». Él bajó la cabeza, y por primera vez vi en su rostro una lágrima real, no de culpa, sino de cansancio. «Tal vez tengas razón», dijo en voz baja, «pero ya no puedo cambiar lo que hice». Le serví café, el mismo café de olla con canela que solía preparar cuando era niño. Lo bebió en silencio, con las manos temblorosas. «¿Sabes qué es lo más triste, mamá?», murmuró. «Que todo lo que hice, lo hice pensando en ti. Quería que tuvieras una vida mejor, que no tuvieras que trabajar más, que te sintieras orgullosa de mí». Lo miré con ternura y tristeza. «Yo siempre estuve orgullosa de ti, Javier, incluso cuando no me dabas motivos. No necesitabas darme riquezas para que te amara. Solo necesitabas no avergonzarte de mí». En ese momento, el timbre interrumpió la conversación. Fui a abrir y me encontré al licenciado Ortega con una carpeta en las manos. Me saludó con respeto y me pidió permiso para pasar. Cuando vio a Javier, su gesto se endureció. «Señor Ramírez», dijo con formalidad, «lamento venir sin aviso, pero es necesario que su madre firme unos documentos». Me miró, entendiendo que había tensión en el ambiente. Le indiqué que se sentara. Sacó de la carpeta varios papeles y los extendió sobre la mesa.
Doña Elena, todo está listo para el registro final. Usted ya figura como propietaria legal del terreno y de la nueva sociedad. Solo falta su firma para cerrar el proceso. Javier lo miró sorprendido. ¿Qué sociedad? Ortega respondió con serenidad. La fundación que su madre decidió crear con las ganancias de la venta. Se llamará Fundación Pan y Dignidad. El dinero no se usará para lujos, sino para abrir comedores comunitarios y becas para jóvenes sin recursos. Es el cumplimiento de la voluntad de su difunto padre. El rostro de Javier se contrajo. «¿Qué?», murmuró. «¿Vas a regalarlo todo?» «No lo regalo, hijo», dije con firmeza. «Lo devuelvo. Ese dinero nunca fue mío. Fue fruto de una injusticia. Y tu padre quería que sirviera para los demás, no para llenarnos los bolsillos». Se levantó de golpe, con el rostro desfigurado por la ira. «Estás loca. Te vas a morir pobre otra vez. Quizá, pero moriré en paz. No tienes derecho a decidir eso sin mí. No tengo derecho a decidir por ti, Javier, pero sí tengo derecho a decidir por mí, y esta vez no me robarás la decisión». Don Abel apareció en ese instante, como si el destino lo hubiera llamado. Había escuchado los gritos desde la calle. Entró despacio, con el sombrero en la mano. «¿Todo bien, doña Elena?», preguntó. «Sí, Abel», respondí sin apartar la vista de mi hijo. «Todo, por fin, está bien». Javier se giró hacia él con furia. «Usted, siempre metiéndose donde no lo llaman, viejo entrometido». Don Abel no se ofendió. Lo miró con calma. «No me meto, hijo. Solo estoy donde hace falta alguien que vea con los ojos limpios. Y hace mucho que tú dejaste de ver así». La discusión continuó, pero ya no era una pelea. Era una liberación. Le dije todo lo que durante años había callado, que su ambición me había quitado el sueño, que sus mentiras me habían hecho enfermar, que su desprecio me había matado en vida. «Te perdoné demasiadas veces», le dije, «no porque fueras mi hijo, sino porque no quería odiarte. Pero el perdón sin arrepentimiento se vuelve esclavitud, y hoy decido ser libre». Javier intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. «Perdóname, mamá», susurró. «No lo merezco, pero perdóname». «Ya lo hice hace mucho», respondí. «El día que te borré del testamento». El abogado Ortega se quedó inmóvil. Don Abel bajó la cabeza en señal de respeto. Javier se desplomó en la silla, derrotado. «Entonces, ¿ya no hay nada para mí?», preguntó casi en un susurro. «Claro que hay algo», dije. «Lo que siempre hubo, una madre que te ama, aunque no confía en ti. Una casa donde siempre tendrás un plato de comida si vienes con humildad. Pero dinero, Javier, eso no. El dinero que se gana con engaño se va con vergüenza». Él se tapó el rostro con las manos y empezó a llorar. No eran lágrimas de rabia ni de arrepentimiento aún, sino de impotencia, de un hombre que por fin comprende lo que ha perdido y que ya no puede recuperarlo. En ese momento, sentí que el peso de todos mis años, de todas mis humillaciones, se levantaba. Firmé los documentos con mano firme, mientras él seguía llorando en silencio. Ortega los guardó en su carpeta y dijo: «Felicidades, doña Elena. Ha hecho algo justo». Yo asentí, sin mirar a nadie. Cuando el abogado y don Abel se fueron, me quedé sola con mi hijo.
Se levantó despacio y se acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Puedo venir a verte de vez en cuando?, preguntó sin mirarme. Si vienes como hijo, sí. Si vienes como negociante, no. Asintió y salió sin decir más. Minutos después, me asomé a la ventana. Lo vi de pie frente a la reja, mirando la casa como si fuera un lugar que ya no le pertenecía. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía soberbia, solo tristeza. «Mamá», dijo desde afuera, «no merezco tu perdón, pero gracias por no odiarme». Yo respondí con la voz calmada, «No busco venganza, Javier. Solo, ¿verdad?». Él asintió, dio media vuelta y se alejó despacio, con el paso torcido de quien ha perdido algo más grande que el dinero, la dignidad. Esa tarde llovió con fuerza. El agua golpeaba las ventanas, arrastrando el polvo viejo del tejado. Encendí el horno, no para hornear pan, sino para calentar el alma. Mezclé harina, levadura y lágrimas. Mientras amasaba, pensé en todo lo que había pasado, en la niña que fui, en la mujer que trabajó sin descanso, en la madre que amó hasta el cansancio. Y comprendí que la justicia de Dios no siempre llega con castigos, sino con revelaciones. No necesitaba verlo sufrir, ya había aprendido su lección. El dinero le había mostrado el valor real de las cosas. Al anochecer, don Abel regresó con un paraguas en la mano. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro, Abel, siempre puedes pasar». Se sentó frente a mí y compartimos un pedazo de pan recién horneado. «¿Cómo se siente?», me preguntó. «Ligera», respondí, como si por fin hubiera soltado una piedra que llevaba dentro del pecho. Él asintió, sonriendo. «Eso se llama paz, doña. No todo el mundo la consigue antes de morir». Reí suavemente. «Pues ya me puedo ir tranquila, entonces». «No diga eso», replicó él. «Todavía tiene mucho por enseñar. Su historia servirá para que otros entiendan que el amor no se mendiga». Y mientras la lluvia caía sin pausa, entendí que el verdadero clímax de mi vida no era la confrontación con mi hijo, sino conmigo misma. Había pasado media vida creyendo que ser madre era aguantarlo todo, perdonarlo todo, callarlo todo. Pero no, ser madre también es poner límites, decir basta, defender el respeto que uno merece. Por primera vez me sentí viva no por lo que había dado, sino por lo que había decidido no volver a entregar, mi dignidad. Esa noche, al acostarme, recé por Javier. No pedí que regresara, sino que encontrara su camino, aunque fuera lejos de mí. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, una frase me vino al alma como un susurro del pasado. El pan sin amor no alimenta, y la vida sin verdad no perdura. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años dormí sin miedo, sabiendo que el amor que había dado no fue en vano, aunque la vida me lo devolviera en lágrimas. Porque al final, lo único que queda no es el dinero ni los nombres en los papeles, sino la verdad limpia que uno deja cuando todo lo demás se derrumba. Y esa, gracias a Dios, seguía en pie dentro de mí. El sol de la mañana entraba por la ventana con una luz suave, dorada, de esas que no ciegan, sino que acarician. Había pasado una semana desde aquel día de la confrontación, y el silencio de la casa ya no me pesaba. Era un silencio limpio, sin miedo ni resentimiento. Me levanté despacio, preparé mi café de olla
y lo serví en la taza azul que usaba desde joven. La mesa estaba ordenada, el horno caliente, y el aire olía a pan recién horneado. Por primera vez en muchos años, no pensé en Javier con angustia, sino con ternura. Lo imaginé lejos, intentando recomenzar su vida, quizá en un cuarto pequeño, buscando trabajo, enfrentando el mundo sin escudos, y aunque no sabía dónde estaba, supe que ya no me necesitaba para salvarlo. Esta vez le tocaba salvarse a sí mismo. Don Abel llegó, como siempre, a media mañana. Traía el periódico doblado bajo el brazo y un ramo de flores silvestres en la mano. Para adornar la mesa, dijo, con esa sonrisa de hombre bueno que nunca cambia. Le serví pan y café y nos sentamos frente al jardín. «¿Sabe, doña Elena?», me dijo, mientras sorbía despacio. «Yo pensaba que la justicia se medía con leyes y castigos, pero usted me ha enseñado que la justicia verdadera está en el alma, cuando uno deja de odiar». Sonreí. El odio envejece más rápido que los años, Abel, y yo ya tengo suficientes arrugas como para cargar con más. Reímos suavemente, y por un momento sentí que la vida me devolvía el tiempo robado, ese tiempo que pasé llorando por lo que no podía cambiar. La Fundación Pan y Dignidad empezó a funcionar pocos meses después. Ortega me ayudó a firmar los últimos papeles, y con el dinero del terreno se abrieron los primeros comedores comunitarios. Cuando vi a los niños haciendo fila para recibir su pan, sentí que mi esposo Luis sonreía desde el cielo. Su sueño de alimentar al que nada tiene se hacía realidad, no por venganza, sino por amor. Cada barra de pan horneada en esas cocinas llevaba mi receta, la misma con la que crié a mi hijo, y pensé que tal vez ese era el modo más puro de continuar su historia, transformando el dolor en alimento. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, escuché pasos afuera. Al abrir la puerta, lo vi. Javier estaba allí, más delgado, con la ropa sencilla, el cabello canoso en las sienes y una expresión distinta, más tranquila. En la mano traía una pequeña bolsa de tela. «Mamá», dijo con voz baja, «vine a darte esto». Me tendió la bolsa. Dentro había una fotografía antigua, él de niño, cubierto de harina, abrazado a mí frente al horno. La encontré entre mis cosas. Pensé que se había perdido. Lo miré sin decir nada. No quiero molestar, solo quería devolvértela y decirte que encontré trabajo en una panadería, una pequeña, nada importante, pero honesta. Sus ojos se humedecieron. «He aprendido a empezar de cero, mamá. Ya no quiero más dinero. Solo quiero volver a mirarte sin vergüenza». No supe qué decir. Sentí que algo cálido me subía por el pecho. Me acerqué, le toqué el rostro con las manos, esas manos viejas, arrugadas, pero todavía capaces de acariciar, y le dije, «Hijo, no me debes nada, no te guardo rencor. El verdadero perdón no se da con palabras, se demuestra con los actos. Si estás aprendiendo, entonces ya estás perdonado». Él asintió, y sus lágrimas cayeron sobre mis dedos. «No sé si merezco un abrazo», murmuró. «Claro que sí», le respondí. Lo abracé fuerte, no como madre dolida, sino como mujer que al fin entendió que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Se quedó conmigo toda la tarde. Ayudó a amasar el pan, sin prisa, sin hablar mucho.
El sonido de la masa golpeando la mesa era el mismo de siempre, pero esta vez tenía un ritmo nuevo, más lento, más humano. Cuando el pan estuvo listo, lo compartimos con don Abel, que llegó justo a tiempo. «Mire, don Abel», dije sonriendo, «parece que el aprendiz ha vuelto a clase». Javier bajó la cabeza, avergonzado, y el viejo respondió: «Nunca es tarde para aprender, doña. A veces el horno necesita apagarse para volver a encenderse bien». Esa noche, después de cenar, Javier se despidió. «No sé si volveré pronto, mamá», dijo. «Quiero hacerlo todo por mi cuenta». «Hazlo», le respondí. «Solo no olvides de dónde vienes. El pan no sabe igual si no se amasa con memoria». Me sonrió y me besó la frente. Lo vi alejarse por el mismo camino, por donde años atrás se fue con traje y soberbia. Pero ahora su andar era distinto, más humilde, más lento, más real. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me senté junto al horno, observando cómo el fuego bailaba en su interior. Pensé en todo lo que había vivido, en la pobreza, en el esfuerzo, en la traición, en la enfermedad, en la verdad y en la paz que por fin había alcanzado. Comprendí que el destino no castiga ni premia, solo revela quiénes somos cuando el brillo se apaga. Y yo, que un día me sentí destruida, descubrí que no había perdido nada esencial, porque lo esencial no se vende ni se roba, se lleva en el alma. Pasaron los días, y cada mañana el olor del pan llenaba de nuevo la calle. Los niños del barrio volvían a tocar la puerta para pedir uno para llevar, y yo se los daba sin cobrar. Don Abel me ayudaba a atender, y entre risas decíamos que el horno de la doña Elena volvería a ser leyenda. Y lo fue, pero esta vez, no por fama ni dinero, sino porque la gente encontraba en cada bocado algo que el dinero nunca pudo comprar: consuelo. A veces, cuando el atardecer tiñe el cielo de naranja, me siento en la banca del jardín con mi taza de café y miro hacia el portón, ese portón que un día separó a una madre de su hijo. Ya no lo veo como una barrera, sino como un recuerdo. Cada reja oxidada, cada sombra, me recuerda que incluso las heridas más hondas pueden cerrarse si se riegan con paciencia y verdad. El perdón no cambia el pasado, pero limpia la memoria. Y con la memoria limpia, el alma puede descansar. Hoy soy una mujer en paz, no rica, no pobre, solo plena. Mi casa huele a pan, a café y a flores secas. Mi corazón a gratitud. A veces hablo sola. Le cuento a Luis lo que hemos logrado. Le digo: «¿Ves, viejo? Al final, nuestro hijo entendió. Tarde, pero entendió». Y siento que su voz me responde en el susurro del viento. «Te lo dije, Elena. El amor verdadero no muere, solo se prueba». Y así, entre hornadas y silencios, pasan mis días. No necesito más. He aprendido que el amor sin respeto se convierte en dolor. Pero el dolor con fe se transforma en sabiduría. Y aunque el mundo se olvide de mi nombre, sé que en algún rincón habrá alguien partiendo un pedazo de pan hecho con mi receta, y en ese gesto humilde vivirá lo mejor de mí. Porque al final, todo lo que fui, todo lo que perdí y todo lo que recuperé puede resumirse en una sola verdad. No busqué venganza, solo verdad. Y la verdad, cuando se sostiene con dignidad, siempre acaba oliendo a pan recién hecho y a paz.